Sí, doctor. Correcto, muy bien. Entonces, ya veo que hay una buena cantidad de asistentes. Empezamos, muchachos. Este tema es demasiado amplio. Uno podría encontrar un libro completo sobre abdomen agudo. Y voy a tener que correr para tratar de abarcar la mayor parte del tema. Y apendicitis se va a ser imposible que terminemos hoy día. Mañana la alrededor me ofreció un nuevo turno para terminar. Muy bien. Para hablar de abdomen agudo, primero hay que hablar de dolor abdominal, porque el síntoma característico del abdomen agudo es el dolor abdominal. Entonces, el síntoma dolor es inespecífico. Acompaña infinidad de procesos. Y lo peor de todo es que puede ser originado dentro del abdomen, pero también puede ser originado fuera del abdomen. Vamos a ver cuánta clase de dolor podemos distinguir. Hay un dolor visceral que, como su nombre lo indica, se origina en el peritoneo visceral y por lo tanto depende de inervación autónoma, ¿no? Es un dolor impreciso, poco lo puede describir el paciente y tampoco lo puede localizar con dificultad. Y se acompaña generalmente de los síntomas acompañantes al inicio de las enfermedades del tubo digestivo, como son las náuseas, los vómitos, la diarrea. Ahí les muestro una lámina con algunas cuestiones que deben distinguir de cómo se origina el dolor abdominal. Miren aquí, sería un dolor cólico, siendo un obstáculo, como este de acá también, un dolor cólico. Puede ser por tracción, puede ser por distensión de cápsula, puede ser por presión, puede ser por inflamación, puede ser por isquemia. Muchas causas hay para que se empiece el dolor de tipo visceral. Pero lo importante es que sepan que es poco localizado, sordo, difuso, y se acompaña de otros síntomas como bradicardia, hipotensión, sudoración, náusea, vómitos, síncope. A continuación les voy a mostrar yo cómo se localiza el dolor visceral dependiendo de qué parte del tubo digestivo esté afectado. Entonces, el intestino anterior, que incluye esófago, duodeno, ¿no?, hasta las vías biliares incluso, se va a localizar en el epigastrio. Lo que depende del intestino medio, que abarca desde la parte distal del duodeno hasta la mitad del colon transverso, la mitad derecha, por supuesto, se va a reflejar en el mesogastrio. Y lo que depende del intestino posterior, es decir, el resto del colon hasta el recto, se va a reflejar en el hipogastrio. Ahí tienen algunos órganos que se reflejan en el epigastrio, otros que se reflejan en el medio y otros que se reflejan en el hipogastrio. Muy bien. El otro tipo de dolor es el somático. Como su nombre lo indica, ya es por irritación del peritoneo parietal. Esto ya depende de otro tipo de inervación. Miren, ahí está, no tienen que memorizarlo eso, de D6 a L1. Este dolor es más agudo, más localizado por el paciente y mejor descrito por el paciente también. Este dolor aparece en la segunda etapa de las afectaciones del abdomen. Se afecta por la tos, puede corresponder a irritación bioquímica del peritoneo o irritación bacteriana del peritoneo. Ahí les muestro en una lámina algunas causas de dolor ya somático. Miren, la inflamación bacteriana o química puede ser una peritonitis secundaria, una peritonitis primaria, y la química, por ejemplo, una úlcera péptica perforada. Esta localización ya se encuentra donde se encuentra la víscera afectada. Lo voy a entender mejor con esta siguiente lámina donde ven ustedes el cuadro más característico de abdomen agudo, el más frecuente, que es la apendicitis aguda. Entonces, su dolor visceral empieza alrededor del ombligo. Después de unas 6 horas más o menos migra y se ya ubica donde está el apéndice. En este caso estamos ubicándolo más o menos en la fosa ilíaca derecha por frecuencia. Puede tener otras ubicaciones, pero por frecuencia asumimos en fosa ilíaca derecha. Entonces, este fenómeno se conoce como cronología de Murphy, migración del dolor visceral al dolor definitivo en la apendicitis. Hay un dolor más, que es el referido. En este caso, el dolor aparece en zonas diferentes a donde está el órgano afectado. Y en este caso es simplemente por compartir inervación. En este caso, miren,
compromiso de rama nerviosa descendente C3, C4 que estimula la superficie peritoneal del diafragma. Entonces, el dolor va a aparecer en zonas distintas donde está la víscera. Y ahí tienen algunas situaciones para tener en cuenta. En el hombro derecho, por ejemplo, diafragma derecho, vesícula biliar, hígado, neumoperitoneo de ese lado. En la escápula derecha, vesícula biliar, árbol biliar. En la ingle genitales, el riñón, el típico cólico renal que se va hacia los genitales. Uréter, arterias, aorta, ilíaca. En la espalda, la línea media, páncreas, duodeno, aorta, al hombro izquierdo, diafragma, vaso, colepáncreas, ángulo esplénico del colon, neumoperitoneo del lado izquierdo, a la escápula izquierda, vaso, cola de páncreas. El dolor referido. Y aquí tienen algún esquema donde están graficados algunos dolores referidos clásicos, ¿no? Esos son los tipos de dolor. Ahora, por las características del dolor encontramos otra situación. Es la manera como el paciente describe su dolor. Hay 4 características bastante claras. El cólico, el ardor, el gravativo y el penetrante. Pero esto hay que saber, uno, interpretarlo y hay que jalarle la lengua al paciente, porque el paciente generalmente le llama cólico a todo lo que duele en el abdomen, ¿no? A todo le llama cólico, pero el dolor cólico es producido por contractura de vísceras huecas, ¿no? Es un dolor que la gente lo describe como retorcijón. El tipo ardor, la gente lo describe como quemazón, característico de la enfermedad acidopéptica, realmente referido al epigastrio. El gravativo es el menos característico de los dolores, el más difícil de precisar. Se produce generalmente por afectación de vísceras sólidas. Un ejemplo característico es la distensión de la cápsula de Gleason. El paciente lo refiere incluso como un dolor soso que tiene en el hipocondrio derecho. El penetrante se me hace espectacular. Dolor tipo hincada, que el paciente lo refiere como una puñalada que se relaciona con perforación de víscera hueca. El día que vean una perforación de víscera hueca, nunca se van a olvidar de lo intenso que es este dolor y de la riqueza del examen físico. En esta gráfica pueden ustedes resumir todo lo que les he dicho. Miren, en la primera está el dolor urente de la enfermedad acidopéptica. En el dolor cólico tienen ustedes una obstrucción de colon acá, pero también tienen aquí una obstrucción de quístico, cólico vesicular. En el gravativo tienen aquí 2 situaciones. El apendicitis no tiene dolor cólico, es dolor gravativo. Y la vesícula aguda, cuando ya no está en la etapa del cólico, pasa a ser un dolor gravativo. Y el dolor punzante, característico de la perforación de víscera hueca. Creo que las imágenes son bastante elocuentes. Bueno, con estas cosas pasemos a definir a lo que es abdomen agudo. El abdomen agudo, entonces, es una situación crítica que cursa con síntomas abdominales graves y que requiere un tratamiento médico o quirúrgico urgente. Médico o quirúrgico, estamos definiendo abdomen agudo todavía, teniendo como manifestaciones dolor abdominal, repercusión en el estado general y otras manifestaciones gastrointestinales acompañantes. Otra definición, dice dolor abdominal de corta duración e intensidad suficiente que motiva la consulta y que requiere una decisión con respecto a si es necesario o no realizar una operación urgente. Es decir, tenemos que definir si ese abdomen agudo es médico o quirúrgico. Por lo tanto, requiere de la evaluación por el cirujano. Yo le diría como consejo a todos ustedes, cuando sean médicos generales primero y luego hagan especialidades que no es la cirugía, pequen por exceso mejor. Paciente con dolor abdominal, piden que lo evalúe el cirujano, aunque se moleste. Preferible equivocarse por exceso que por defecto. ¿Cómo se clasifica el abdomen agudo? Ahí tiene la clasificación de Bocuse. ¿Saben? Bocuse es un gastroenterólogo famoso. Tiene un libro, la Biblia de los gastroenterólogos. Lo clasifica en 3 grandes grupos. Padecimientos intraabdominales que requieren cirugía inmediata, ese es el abdomen agudo quirúrgico, que es motivo de esta clase. Padecimientos abdominales que no requieren cirugía, ese es el abdomen agudo médico. Pero hay un abdomen agudo que responde a causas extraabdominales. Es decir, órganos que no están en el abdomen pueden simular un abdomen agudo. Y abajo ven ustedes algunas características que les podría hacer dudar de que estamos frente a un abdomen agudo quirúrgico. Por ejemplo, fiebre elevada del inicio, que acompaña escalofríos y diarrea, duden.
Dolores articulares, erupciones cutáneas asociadas con el dolor abdominal, duden. Disnea, piensen en problemas respiratorios, pus por la vagina o por la uretra, orina hematúrica, síntomas neurológicos, antecedentes de ingesta de fármacos, adenopatías, hepatoesplenomegalia, síntomas abdominales mínimos, es decir, al examen físico o al interrogatorio, duden de que estemos ante un abdomen de tipo quirúrgico. Y una recomendación final: cuando un dolor abdominal agudo persiste más de 6 horas, en la mayoría de los casos se debe a una enfermedad quirúrgica. Por lo tanto, nunca hay que calmar un dolor abdominal sin estar seguros del diagnóstico. Ahí tienen una lista de enfermedades de orden médico que cruzan con abdomen agudo y no son quirúrgicas: hepatitis, colon irritable, úlcera péptica, parasitosis, Crohn, colitis ulcerativa, y les pongo en amarillo suboclusión intestinal y TBC enteroperitoneal. ¿Por qué motivo? Porque la suboclusión intestinal puede volverse oclusión definitiva y se volverá quirúrgico. Y la TBC enteroperitoneal porque su diagnóstico es muy difícil. Generalmente los diagnosticamos en sala de operaciones porque lo intervenimos como si fuera una peritonitis secundaria y nos encontramos que es una TBC. Ahí tienen otra lista de abdómenes agudos médicos: pancreatitis, diverticulitis, peritonitis primaria. Otra vez, está en amarillo. ¿Por qué? Porque la pancreatitis es de tratamiento médico, pero sus complicaciones pueden ser de tratamiento quirúrgico. La diverticulitis, cuando se refiere a divertículo de Meckel, es tratamiento quirúrgico, pero cuando se refiere a enfermedad diverticular del colon, es de tratamiento médico, salvo sus complicaciones. No abundo ahí porque ese va a ser motivo de una clase especial en colon. La peritonitis primaria debería ser de tratamiento médico, pero ¿por qué lo pongo en amarillo? Porque igual que con la tuberculosis, nos equivocamos y diagnosticamos simplemente peritonitis, y cuando lo operamos al paciente no encontramos ninguna causa en el abdomen y por lo tanto lo clasificamos como una peritonitis primaria. Y ahí tienen úlcera gástrica, gastroenteritis, endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica, cólico renal, hito. Miren cuántas causales hay de abdomen agudo médico. Y sigue la lista. Estas son enfermedades sistémicas, que no lo vamos a repetir porque estamos apuradísimos. Y tenemos padecimientos extraabdominales, fíjense: infarto de miocardio, pericarditis, neumonía, cetoacidosis diabética. Miren la lista de enfermedades que pueden simular un abdomen agudo y no lo son. El infarto agudo, sobre todo cuando es infarto agudo de base del corazón, ¿no es cierto? O la neumonía cuando está bien de base pulmonar. Aquí está más sistematizado el caso. Ahí tienen causas sistémicas, causas tóxicas, torácicas, infecciosas y causas de pared abdominal también que pueden simular abdomen agudo. Una cosa les diré sobre el tema de pared abdominal: espasmos musculares o hematoma muscular o herpes pueden perfectamente llevarnos a operar un paciente por un abdomen agudo que no lo es, que no es quirúrgico. Ahora sí pasemos al abdomen agudo quirúrgico, que es el tema del día. Entonces, para definir este abdomen ya es fácil, pues. Es un abdomen agudo, como el que hemos descrito, pero ya de necesidad quirúrgica. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Por historia clínica, hay que poner énfasis en los antecedentes y en la anamnesis. En el examen físico, no se olvide que siempre que sea un examen general y luego preferencial, de ahí llegaremos a una impresión diagnóstica y luego plantearemos un manejo propuesto. Hay muchos que les inquieta ir de frente al abdomen a examinar abdomen y se olvidan de examinar al paciente en su integridad y pueden cometer un grave problema de olvido de una patología que está siendo ignorada por no ir al abdomen. Esto les va a servir para más o menos predecir qué órgano es que puede estar afectado dependiendo de la localización. Ahí tienen un mapa, ¿no? El abdomen dividido por cuadrantes y ven ustedes todo lo que puede estar comprometido en cada uno de esos cuadrantes. Hipocondrio derecho, tienen el hígado, tienen la vía biliar, tienen parte del colon. En el epigastrio está el estómago, el duodeno, está el páncreas. En el hipocondrio izquierdo está parte del colon, está el vaso. En el mesogastrio tenemos todo el intestino delgado y el colon transverso. En el flanco derecho tenemos el colon derecho, tenemos también las vías urinarias. Al otro lado, en el flanco izquierdo, tenemos el colon descendente,
En la fosa ilíaca derecha, la gran reina del abdomen agudo, que es la apendicitis, pero también está la diverticulitis de Meckel, están las adenopatías que causan abdomen agudo médico, nos confunden. En el lado izquierdo está el sigmoides, que puede torcerse y dar un abdomen agudo obstructivo, o puede inflamarse por diverticulitis y nos da un cuadro igualito a la apendicitis, por eso se le llama apendicitis del lado izquierdo, que es por diverticulitis del lado izquierdo. Y en el hipogastrio, bueno, tienen la parte terminal del intestino grueso y tienen el recto. A continuación tienen una lista de patologías de acuerdo a cada uno de estos cuadrantes. Miren, el hipocondrio derecho, colicistitis aguda, úlcera perforada, pancreatitis aguda, hepatitis, hepatomegalia simplemente por distensión de cápsulas de Gleason, neumonía basal, pielonefritis, angina de pecho, pericarditis. Fíjense, perihepatitis, perdón. A nivel central, obstrucción intestinal, apendicitis, pancreatitis, trombosis mesentérica, hernia crural estrangulada, aneurisma de la aorta, uremia, porfiria. Hipocondrio izquierdo, patología esplénica, aquí se cayó de vaso, pero también hay que considerar ahí también el infarto esplénico, úlcera gástrica perforada, rotura de aneurisma de aorta, perforación de colon, neumonía basal otra vez, pielonefritis, infarto miocardio. Fosa ilíaca derecha, apendicitis, anexitis, embarazo ectópico, quiste de Oravio pedículo torcido, adenitis mesentérica, diverticulitis de Meckel, ileitis regional, perforación de ciego, absceso del psoas, cálculo ureteral. Miren todo lo que tienen que considerar ustedes para su diagnóstico diferencial. Por supuesto, es más difícil en la mujer que en el hombre. Fosa ilíaca izquierda, tenemos la diverticulitis sigmoidea, que puede estar complicada con perforación o no, salpingitis aguda, quiste de Oravio pedículo torcido otra vez, cálculo ureteral y ileitis regional. Miren todo lo que hay para pensar de acuerdo a ese mapa que les he mostrado. Bien, este es un árbol, un fluxograma que es muy útil para hacer una historia clínica ordenada, que es lo que deben ustedes siempre preconizar, tener un orden. Y miren en los antecedentes lo que nos interesa para el abdomen agudo quirúrgico. Presencia de laparotomías previas y de hernias. Ahí están las dos principales causas del abdomen agudo obstructivo. Causas cardiovasculares, endocrino-metabólicas, hematológicas, nefrológicas o obstétrico-ginecológicas. En las cardiovasculares pueden estar las causas de un abdomen agudo de tipo isquémico. En los hábitos del paciente, abuso de alcohol, analgésicos, drogas, viajes, inmunosupresión, supresores, datos psicosociales. Miren, todo lo que hay que tener en cuenta en antecedentes. Por la característica del dolor, eso es semiología. Ustedes lo saben muy bien, cómo comienza el dolor, dónde se localiza, a dónde se irradia, de qué carácter es decir, es cólico, es punzada, es lo que sea. ¿Es continuo, es intermitente? ¿Con qué factores se alivia o con qué factores se agrava? Esa es semiología del dolor. Hay factores de confusión y hay síntomas acompañantes. Ahí tienen los síntomas acompañantes primero. Anorexia, náuseas y vómitos, estreñimiento, diarrea, rectorragia, fiebre, molestias al orinar, síntomas respiratorios, síntomas auriculares, síntomas obstétricos ginecológicos. Todo esto debe contener historia, porque por ahí puede estar el diagnóstico diferencial. Factores de confusión, ahí hay algunos que son fundamentales. El deterioro cognitivo, por ejemplo, es decir, el paciente no puede informar sobre sus dolencias. La demencia, la psicosis, la afasia, la hipoacusia. Niños y ancianos, siendo normales, ya son un problema que confunde. Los niños por no informar bien y los ancianos porque el abdomen agudo del anciano es muy diferente al de la gente joven. Y algunas situaciones que nos llevan a inmunosupresión. Entonces, este árbol es muy importante que ustedes lo practiquen cuando lleguen al hospital como internos a hacer historias clínicas. Y hay una especie de resumen, forma de aparición del dolor, tipo de dolor, intensidad, ritmo, localización y organización, duración y evolución, actitud del paciente. El paciente está tranquilazo, o está que se retuerce, o está que no puede estar echado porque le duele y se levanta a caminar. Síntomas y signos acompañantes, náuseas y vómitos, falta de eliminación de flatos y gases, o gases y materia fecal. Este es un dato fundamental para el síndrome obstructivo. Fiebre, si esa fiebre es de inicio o ha venido después, lipotimia, shock, que se asocia con los abdomenes agudos de tipo hemorrágico.
unas palabras respecto a los vómitos o náuseas. Miren, en la obstrucción alta, los vómitos suelen ser tempranos en la evolución, nos llevan a la deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. Por supuesto, estos vómitos tienen una característica, o son claros, o sea, no tienen bilis, o tienen contenido bilioso, ¿no? Ya está diciendo ya la altura de la obstrucción. Cuando la obstrucción es baja, por ejemplo, colon, el aspecto es el llamado fecaloide, o sea, que se parece a heces ya. Los vómitos son más tardíos, pero también pueden producir deshidratación y desequilibrios hidroelectrolíticos. Cuando no se observa bilis, o sea, sale líquido claro, piensen ustedes que el problema está por encima de la desembocadura de vías biliares. Vamos al examen físico del abdomen agudo. Sigan esta secuencia. Primero, ya les dije, el examen general del paciente, nunca debe faltar. Pero ya estando en el abdomen, sigan esta secuencia. Primero observen, ausculten, después percutan y después palpen. Y abajo les pongo en amarillo dos situaciones que no se hacen siempre. El tacto rectal y el tacto vaginal. No son de rutina. Entonces, como les hablé del examen general, siempre presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura y estado de conciencia debe estar consignado en la historia clínica. Y es otro fluxograma que deben seguir ustedes en el examen físico. Primero, evaluación del estado general. Luego, la inspección. En la inspección, fíjense si hay hernias, si hay cicatrices quirúrgicas, pero también fíjense si hay distensión abdominal, si hay circulación colateral. Y si esta distensión es simétrica o asimétrica. Luego, a la auscultación, verán ustedes, primero, si hay ruidos o no hay ruidos. Si no hay ruidos, está iníglido. Si hay ruidos, ¿de qué características son? ¿Son normales? ¿Son de lucha? Otra cosa que pueden buscar ahí es la presencia de soplos que pueden asociarse a patología vascular que también da abdomen agudo, como puede ser un aneurisma o una isquemia mesentérica en curso. A la palpación, esto es la diferencia entre la mano del cirujano y la mano del que no es cirujano. La búsqueda de signos peritoneales, eso se gana con la experiencia y los años. Hay que buscar signos peritoneales que nos hacen decir este abdomen es quirúrgico. Y presencia de masas. Esas masas pueden ser dolorosas o no dolorosas, pueden ser incluso pulsátiles. A la percusión, ustedes van a buscar dos cosas. ¿Es matidez o hay timpanismo? Si es matidez, seguramente ese abdomen está lleno de agua. Y eso puede ser simplemente una ascitis, un abdomen distendido. Pero si es timpánico, ese abdomen está lleno de aire y probablemente estemos ante una obstrucción. Claro, todo haciéndolo en su conjunto, ¿no? Y ahí tienen algunas cosas de la inspección que les va a ustedes a ilustrar. Miren, si vemos distensión, hay que buscar si es simétrica o asimétrica, ¿no? Y ahí estamos ubicándonos en algunas situaciones diferentes. Por ejemplo, el embarazo da una distensión simétrica, ¿no? Aire o líquido en toda la cavidad peritoneal nos va a dar una distensión simétrica. En cambio, un vólvulo nos va a dar una distensión asimétrica. Vólvulo el del colon, sobre todo. Un pseudoquiste pancreático también nos va a dar una distensión asimétrica. Un quiste de ovario grande también nos va a dar una distensión asimétrica. Y ahí tienen ustedes unos signos muy bonitos que difícilmente lo van a ver en su vida. No son frecuentemente vistos en pancreatitis, pero tienen el signo de Grey-Turner y el signo de Cullen, que son visibles en la pancreatitis necrohemorrágica. La percusión, ya les dije, hay que ver si hay timpanismo, y si el timpanismo es generalizado o está localizado, ¿no? Si está localizado puede sugerirnos la presencia de aire libre por perforación de víscera hueca. Si hay pérdida de matidez hepática, también hay que pensar que ahí se ha metido aire libre y podremos estar ante una perforación de víscera hueca. Este signo tiene un nombre propio que lo vamos a ver después. Pero nos está introduciendo aire libre en la cavidad. Si esa matidez es desplazable o si hay onda ascítica. Si la matidez es desplazable y hay onda ascítica, vamos a pensar que estamos ante una ascitis. La palpación, la reina del examen físico en pacientes con abdomen agudo quirúrgico.
Ahí decidimos nosotros si es quirúrgico o no es quirúrgico. ¿Qué vamos a buscar? Contractura abdominal. Eso es defensa involuntaria, que nos traduce irritación del peritoneo parietal. El dolor a la opresión en el sitio que estamos examinando nos está sugiriendo qué órgano es el que está afectado en ese sitio. Y la descompresión brusca, que es el famoso signo de Blumberg, nos está confirmando una reacción peritoneal importante. Estamos diagnosticando un abdomen agudo quirúrgico. Y también vamos a palpar masas. Importante. Y esa masa puede ser dolorosa o no. Y eso nos va a sugerir si esta masa es tumoral o es inflamatoria. Ahí vienen ustedes la compresión y la descompresión. Este es el famoso signo de Blumberg. Y aquí estamos viendo un examen de la fosa ilíaca derecha, una presión en la fosa ilíaca derecha, llamado el signo de Maburney, que en realidad no debe llamarse signo de Maburney porque el Maburney es un punto. Siempre lo mejor es escribirlo como dolor en fosa ilíaca derecha a la palpación superficial o profunda. A continuación tienen ustedes, después de cuando leo apendicitis vamos a ver más signos. Esto no lo voy a leer, es un listado grande de signos con nombre propio. Algunos muy conocidos y otros no tanto. Para los que les gusta la semiología, si quieren, léanlo toditos y memorícenlos. Se van a olvidar mañana. Pero lo importante es que cuando no sepan el nombre de un signo, simplemente descríbanlo. Si escriben, ya el viejo que va a venir después es su jefe, de repente le pone nombre a ese signo. Pero ustedes cumplan con describirlo si no saben el nombre. Situaciones especiales en el abdomen agudo, segundo y tercer trimestre del embarazo, recién nacido y lactante, paciente grave o en estado crítico en la SUSIS, politraumatizado, componente abdominal, posoperado dentro de los primeros 10 días, ancianos, inmunocomprometidos, trastornos psiquiátricos. ¿Y por qué son situaciones especiales? Porque el crecimiento del útero mueve los órganos abdominales y los desplaza. Por lo tanto, el dolor abdominal puede migrar a un sitio donde no es habitual encontrarlo. Ejemplo clásico, el ciego es empujado hacia arriba y la apendicitis, por lo tanto, también dolerá en un sitio más alto, de repente para umbilical. Y el tercer trimestre, peor todavía. ¿Qué más? El embarazo cursa con algunos dolores que pueden simular abdomen agudo. ¿Qué más? Pueden hacer febrícula a las pacientes. Y por último, pueden hacer oxitosis en el embarazo, que es normal. Todo esto lo lleva a la confusión. El recién nacido, por razones obvias, no podemos hacer anamnesis. Entonces, la anamnesis indirecta a través de la madre. Y encima, el niño llora, y cuando llora pone la barriga dura. Así que es muy, muy complicado examinar niños y lactantes. Bebés recién nacidos y lactantes. ¿Por qué el paciente grave es difícil de diagnosticar? Porque justamente su estado general lo está poniendo en una condición en que su respuesta ya es muy limitada a todo, incluyendo el dolor. Entonces, estos pacientes se llaman de UCI porque están haciendo un cuadro séptico y el intensivista dice, no sé dónde está la causa, así que averigua si está en el abdomen. Bueno, felizmente que ahora tenemos imágenes que nos pueden llevar a esa conclusión y a veces ni las imágenes nos dicen efectivamente que tenemos causa abdominal del cuadro séptico. El politraumatizado, que tiene componente abdominal, ¿por qué es un problema? Porque al politraumatizado le duele todo, pues desde la cabeza hasta los pies, porque está golpeado por todo sitio. Y entre eso le duele el abdomen. Entonces aquí el arte consiste en saber si ese abdomen no está o no comprometido quirúrgicamente. ¿Por qué el postoperatorio? Porque a ningún cirujano le gusta reoperar a sus pacientes. Y este es un grupo especial de abdomen agudo que es el abdomen agudo postoperatorio. A veces es mejor llamar a un amigo que nos dé una opinión más fría, porque el cirujano va a estar dando vueltas si se niega a operar a su paciente, a reoperar. Ancianos, porque no podemos esperar reacción peritoneal tan importante en la pared de un anciano. Los músculos del anciano están muy venidos a menos, así que no esperen ustedes encontrar los signos peritoneales del joven. En los inmunodeprimidos, igualito. La respuesta no es la misma, pero la complicación sí. La complicación es peor porque están inmunocomprometidos. Y bueno, los trastornos psiquiátricos, pues eso ya se imaginan ustedes que es un serio problema. Aquí lo único que les puedo decir es que nunca le echen la culpa del dolor abdominal a la locura de un paciente. Primero, descarten todas las posibilidades de que realmente es un abdomen agudo lo que tiene ese paciente, antes de atribuirle a su trastorno psiquiátrico. Si no, van a cometer muchos errores. Los
pacientes psiquiátricos también tienen derecho a hacer abdomen agudo. Y aquí les presento dos partes del examen físico que son alternativas, ¿no? La punción. No es rutina, pero si tienen una ecografía que les dice que el abdomen está con líquido, bueno, púncenlo y verán si eso es sangre, es pus o es ascitis. Y van a salir de dudas rápidamente y no me están dando vueltas. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con la clínica. Luego vayamos a los exámenes que son complementarios. Por eso son llamados exámenes de apoyo al diagnóstico. Y empezamos por laboratorio. Desde lo más básico. Radiología, también desde lo más básica. Ecografía, tomografía, colangiografía y otros que se puedan surgir en el camino. El laboratorio, entonces. Lo elemental, que no debe faltar nunca, hemograma, hemoglobina, hematogrupo y grupo IRH. Esto no puede faltar, como tampoco puede faltar un examen de orina. De repente el examen de orina no tiene nada que ver con el diagnóstico, pero ningún paciente entra a salas sin estos dos. Sin este primero y este segundo. Ningún anestesiólogo va a aceptar a su paciente. Y además, el hemograma va a ser útil para el diagnóstico de abdomen agudo inflamatorio, el hemoglobina hematogrito para ser útil para el diagnóstico de abdomen agudo hemorrágico, ¿no? Ningún paciente entra a salas sin grupo IRH, así que esto es fundamental. Amilasa y lipasa estarán restringidos al abdomen agudo del abdomen superior para descartar pancreatitis. La bilirrubina, fosfatasa y transaminasas son parte del examen del perfil hepático para pacientes que tienen patología biliar o coledociana o incluso hepática. La glucosa, urea y creatinina no son parte del diagnóstico, pero sí de la evaluación general del paciente. Nunca se olviden, porque puede encontrar que es un paciente que está con hiperglicemia severa, o puede pensar que encontrar un paciente que está con retención nitrogenada y requiere una hidratación antes de meter a las operaciones. Aquí les he puesto perfil de coagulación, pero tómenlo esto con pinzas. No tiene por qué ser un perfil completo. Pidan lo que sea necesario. Y lo indispensable es una coagulación y sangría, o en los pacientes ictéricos, un tiempo de protrombina o un INR. Gases y electrolitos no es para todos los pacientes, pero sí para aquellos pacientes que están con compromiso del estado general, que son esos que llegan por emergencia, deshidratados, secos, ¿no? Hay que pedir gases y electrolitos porque nos va a decir cómo está su equilibrio ácido básico y cómo están sus electrolitos, las dos cosas en uno solo, y podemos corregir sus desequilibrios. La radiología básica. Ustedes deben aprender a ver placas simples de abdomen, porque cuando vayan a su serum, de repente es lo único que van a tener a mano. El radiólogo les hará la placa y se entrega y dice, acá tiene el doctorcito, usted verá lo que tiene. Y primero hay que saber ver placas normales, para después saber ver lo que es anormal. Entonces, una placa normal hay que ver sombra del psoas, hay que ver cómo está el patrón del aire intestinal, hay que ver si no hay aire ectópico, y eventualmente podremos ver líquido libre, lo cual es más difícil. Pero acá les pongo una imagen de una placa simple de abdomen. Miren, ¿qué se ve ahí? Las dos sombras del psoas bien claritas, ¿no? O sea, no hay líquido en la cavidad abdominal que esté cubriendo esta sombra del psoas. ¿Qué más están viendo? El marco cólico completito, miren, sube hasta el ángulo esplénico, baja por acá, hasta el recto, hay aire en el recto. Y no está distendido el colon. ¿Qué más? Unas cuantas burbujas aéreas en el medio, que son intestino delgado. Entonces, con esto podemos decir que este paciente no tiene aire libre, no tiene líquido en la cavidad y no tiene asas distendidas. Es una placa perfectamente normal. A continuación les muestro una más para que se acostumbren a ver placas normales. Miren, la sombra de los psoas clarísima, ¿no? Otra vez, aire en el marco cólico, aire en el recto. Aquí hay una burbujaza en el recto, que no es obstrucción, simplemente que es un flato que está a punto de salir. Visto esto, ustedes podrán distinguir ya una aberración, una alteración. Aquí están viendo, ¿qué cosa? No se ve el marco cólico, pero se ven niveles hidroaéreos en varios sitios, obstrucción de intestino delgado. Y ven un edema o líquido libre que está desapareciendo en la sombra del psoas. No se ve la parte baja por cuestiones de la pantalla, pero verían aquí que no hay aire en el recto. Esta es más bonita todavía, esta placa, donde ven ustedes
asas delgadas distendidas, con la presencia clarita de las válvulas conniventes, y una imagen que se llama en pila de monedas. Acá tienen ustedes otra imagen hermosa, que es una distensión grande, ya no del intestino delgado, sino del intestino grueso, ¿no? Porque están viendo las válvulas propias del intestino grueso, ¿no? Este es un bólulo de sigmoides, una hermosa imagen de bólulo de sigmoides. Muy bien. Esto se los pongo para que sepan que algunos pacientes no pueden ponerse de pie, ni siquiera sentarse por su estado tan crítico, porque están de repente parapléjicos. Entonces, una alternativa es hacer una plaquita lateral, donde van a ver ustedes adelante la distensión aérea y atrás el líquido acumulado, ¿no? Para pacientes que no pueden ponerse de pie. Bien, otra imagen que van a buscar es en placa simple, la presencia de aire libre debajo del diafragma. Es un neumoperitoneo, clarísimo. Aquí está la línea del diafragma, eso delgadito ahí, el hígado abajo y aire libre, en los dos lados. Para esto, cuando ustedes quieran buscar aire libre, tienen que decirle al técnico que les tome una placa de abdomen donde se vea el tórax y el abdomen superior. Porque de repente le traen de aquí para abajo y no van a ver nada. Entonces, si quieren ver aire libre, pídanle o bien un abdomen que se vea el tórax o un tórax que se vea parte del abdomen. Aquí tienen otra imagen para que nunca se olviden. Aire libre debajo del diafragma, a los dos lados. Y esta tercera, porque además del aire libre, están viendo ustedes aquí, debajo una imagen aérea, pero ya no tan clara como esta de aire libre, sino más bien edematosa, ¿no? Esta asa intestinal está distendida. Este paciente, cuando lo operamos, fue una perforación de esta asa. O sea, estaba necrosada y se perforó y por eso el aire libre. Bien, lo siguiente que tenemos para el diagnóstico es la ecografía. Tiene sus ventajas la ecografía. En primer lugar, que está a la mano, ¿no? Cualquier hospital pobre tiene una ecografía. De repente ustedes lo van a tener también en una posta médica cuando van a hacer su serum. Ventajas: capacidad multiplanar, se efectúa en tiempo real, rápida ejecución, no irradia, por lo tanto lo podemos usar sin problemas en el embarazo, bajo costo y puede realizarse al pie de la cama. Desventajas: operador dependiente. Un radiólogo les puede informar mal una ecografía y por defecto o por exceso los lleva al error. Ese es un gran problema. Por eso cuando uno recibe una ecografía hay que ver quién la firma. Ahora hasta las obstetrices están haciendo ecografías, ¿eh? Pegan el sello, si no dice abajo, Colegio de Obstetrices del Perú. Y otras limitaciones: gas intestinal, obesidad, y no es buena para el retroperitoneo. No es buena para el retroperitoneo. Algunos ejemplos de ecografías: la más utilizada seguramente va a ser esta. También una hermosa vesícula aguda, una piedra enclavada en el bacinete, paredes engrosadas. Niña, ¿no? Es una típica vesícula aguda. O esta otra, hermosa también. Miren, un cálculo con una sombra posterior, enclavado en el bacinete, tremendas paredes engrosadas con edema, es lo que se llama la doble pared. Miren abajo, la pared propia de la vesícula, luego viene aire y el resto de la pared. Doble pared, vesícula aguda. Esta de acá, no ven el cálculo, pero sí ven un tremendo engrosamiento de la pared, ¿no? Que puede ser característico de una colecistitis aguda alitiásica. De repente en su clase de vesícula le van a hablar de ese tema, colecistitis aguda alitiásica, que se suele ver en pacientes críticos. Ahí tienen otro uso de la ecografía, pero en apendicitis. Esto sí requiere de un buen ecografista y de un buen ecógrafo. Están viendo dos imágenes de apendicitis que son difíciles de ver. La primera es un corte transversal, donde ven una imagen oscura rodeada de otra imagen gris. Esta imagen se llama en ojo de buey, es un corte transversal del apéndice, donde ven líquido adentro y una pared muy engrosada. Esa misma imagen, vista en un corte longitudinal,
están viendo un órgano hueco, cilíndrico, con una imagen densa dentro de radiopaca, que es un coprolito. Pero esto que les muestro son para la docencia. En la práctica son muy difíciles de ver. O lo que están viendo aquí, que son imágenes ecográficas de la fosa ilíaca derecha, en un cuadro avanzado, están viendo líquido libre, ahí en esa zona, y una masa, ¿no? Característico de apendicitis complicada. Lo que hay a continuación parece ¿cómo se llama? Imagen de la galaxia, ¿no? Lo que están viendo aquí es una imagen de un embarazo ectópico. Miren, qué bonito. Y finalmente, otro uso de la tomografía en trauma, ¿no? Lo que más se usa en trauma, la ecografía en trauma, es para el FAST, ¿no? Es decir, que nos diga si hay líquido libre o no hay líquido libre en los 4 espacios correspondientes, que lo vamos a ver después. Pero podría también darnos una imagen como esta, muy bonita, con los ecógrafos actuales que son digitales. Es un hígado, miren, con un gran hematoma. Una imagen como esta depende de un buen ecografista y de un buen equipo moderno de los que son digitales. El siguiente paso para el diagnóstico es la tomografía. Tiene ventajas sobre la ecografía, por supuesto, pero también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, caramba. Se me fue. Ahí está. Es el examen de elección para ver órganos sólidos, para ver el retroperitoneo, para ver espacios interasas. Se puede usar con contraste y tiene una altísima sensibilidad y especificidad. Entonces, por ejemplo, en trauma abdominal es fundamental para ver órganos sólidos. En pancreatitis es fundamental para ver páncreas. Cuando hay sospecha de abscesos interasas, a veces la ecografía no lo detecta, la tomografía sí. Y, como le dije, podemos usarlo sin contraste. Y aquí les pongo algunas imágenes tomográficas para que vean la diferencia. Miren, ¿se acuerdan de la imagen de que les puse de una ecografía en apendicitis? Bueno, que es una ecografía por tomografía. Una masa por tomografía. Es otra cosa, ¿no es cierto? Una masa muy bien limitada en la fosa ilíaca derecha. Incluso acá ven que esa masa tiene un coprolito adentro. Es otro nivel, pero es un examen que no es rutinario. No es rutinario. Tiene sus desventajas. Tiene sus desventajas. Ahí está. Primeramente, que la tomografía no viene del paciente. El paciente tiene que ir a la tomografía. Por lo tanto, tiene que ser un paciente que se pueda mover, que esté estable. Es un procedimiento lento, no es rápido como la ecografía. Cuesta mucho más. Tiene alta irradiación. No se puede estar haciendo ecografías por las puras, ni mucho menos repitiéndolas. Para que tengan una idea, más o menos, una ecografía completa de abdomen equivale a 200 placas radiográficas. Pero, sin embargo, tiene aplicaciones que son fundamentales. Ya les dije algunas, ¿no? Trauma, pancreatitis, abscesos. Pero miren, una patología del lado izquierdo del abdomen, con todas las características de patología quirúrgica, debido a diverticulitis. El examen de elección es la tomografía. Ahí ven ustedes cómo nos muestran los divertículos del colon sigmoides. O la siguiente, miren, divertículos del colon sigmoides, sin complicaciones, ¿eh? O sea, solamente diverticulitis. Y esa patología no es quirúrgica. Entonces, con este examen decimos, el paciente tiene diverticulitis, muy bien, va a tratamiento médico, lo hospitalizamos y listo. En esa misma patología podemos tener estas imágenes. Aquí sí ya vemos una gran colección. Es diverticulitis, sí, pero con un gran absceso acá. ¿Ve? Eso podría ser tributario de una intervención quirúrgica o de un drenaje transparietal. Acá tienen otras situaciones en un Hinchey 2, ¿no? Hinchey 2 es una clasificación de la complicación de diverticulitis que no lo van a ver ustedes acá en esta clase porque sería muy amplio,
pero se clasifican en Hinchey 1, 2 y 3, y 4, perdón. Aquí hablo de un Hinchey 2, es decir, hay una colección distante del sigmoides. No se llama sigmoides, no sería Hinchey 1, sino distante. Muy bien. Y veamos otras aplicaciones de la tomografía. ¿Qué están viendo acá? Un páncreas. Pues. Esto en una ecografía no lo van a ver nunca, ¿no? Un páncreas. Miren, más o menos conserva su textura, o sea, no hay necrosis. Puede haber alguna irregularidad en sus bordes ya, pero compárenlo con lo que viene. Miren, ya definitivamente aquí hay acúmulo de líquido alrededor del páncreas, pancreatitis aguda, pero no hay necrosis todavía. En cambio, lo que viene acá, miren, páncreas de dos colores. Aquí, tejido conservado, y aquí, tejido necrótico. Pancreatitis aguda necrosada. O lo que va a ver a continuación es peor todavía, porque todo el páncreas ya está necrosado. Entonces, esa riqueza de imágenes no lo vamos a ver nunca en una ecografía. O esta que viene a continuación, que es una gran colección delante del páncreas. Este es el páncreas y miren la tremenda colección acá. Acá dice, arriba el título es absceso de páncreas. También podría ser un quiste, simplemente, un pseudoquiste. Si estamos hablando de pancreatitis, puede ser un pseudoquiste. Y en trauma, bueno, la riqueza de las imágenes, miren ustedes, un tremendo hematoma hepático con aquí una lesión profunda, o esta otra, una lesión profunda del hígado, prácticamente lo ha partido en dos. ¿No? Estamos hablando de un trauma hepático de grado 5. Bien, y para terminar esta primera parte, vamos a el último nivel de diagnóstico, es la videolaparoscopía. Cuando ya dimos vueltas y vueltas y ya no sabemos qué hacer y no damos con el diagnóstico, nos queda la laparoscopía. Antes recurríamos a la laparotomía exploratoria, es decir, lo abríamos al paciente para definir qué cosa tenía. Ahora nos queda como alternativa la videolaparoscopía, que nos ahorra el tiempo y nos evita seguir dando vueltas alrededor de un paciente y terminamos con su diagnóstico. Y esto puede ser que termine también con el tratamiento. Y bien, hemos terminado con la primera parte. Voy a presentarles ahora un segundo archivo, que es la segunda parte de abdomen agudo. Y ojalá que pueda terminar con porque la tercera parte, que es apendicitis, sí va a ser imposible. Entonces, hemos llegado hasta el diagnóstico y ahora vamos a la clasificación del abdomen agudo. Esta clasificación es de Chrisman, ustedes saben, es un libro argentino, pero creo que es una buena clasificación. Caramba. El grupo de abdomen agudo inflamatorio, el perforasivo, el hemorrágico, el obstructivo y el isquémico. Y lo pone aparte el trauma. ¿Por qué? Porque el trauma puede terminar con una perforación de víscera hueca y por lo tanto se convierte en un inflamatorio o perforativo. O puede terminar con una lesión de víscera hueca y por lo tanto se conforma en una hemorragia y corresponde al grupo de abdomen agudo hemorrágico. Para la clase, yo voy a seguir esta clasificación, donde están todos los grupos anteriores mencionados, pero estoy agregando dos, que es el abdomen agudo postoperatorio. Y el vascular está dividido en isquémico y en hemorrágico. Y el hemorrágico puede ser por trauma o también el abdomen agudo que es debido a lesiones no traumáticas. Vamos a desarrollar esto. Empecemos por el grupo de abdomen agudo inflamatorio, que es el más frecuente. En grupos, si suman toditas las causales de abdomen agudo, acá está la mayor parte. Un dolor cuyo síntoma predominante es el dolor. Brusco, continuo, intenso. Se acompaña de otros síntomas digestivos, como náuseas, vómitos. Al examen físico de reacción peritoneal, eso lo determina la mano del cirujano, ¿no? Con defensa, contractura, signo de Bloomberg, hiperestesia cutánea. Puede haber fiebre inicial, pero febrícula más bien de inicio, pero con el tiempo puede llegar a ser fiebre y taquicardia cuando el abdomen agudo se va complicando.
Se acompaña de leucocitosis con o sin desviación izquierda, pero no siempre. Puede haber abdomen agudo inflamatorio con hemograma normal, por supuesto. Si uno hace una punción abdominal porque la ecografía nos dice que hay líquido, podemos sacar pus. En este gran grupo se encuentran toditas las patologías que terminan en itis. Apendicitis, peritonitis, colecistitis, diverticulitis, ahí tienen. Y empecemos por algunas causas. De esta no vamos a hablar nada hoy día porque hay una clase especial de apendicitis. Solamente le voy a decir que es la causa más común de abdomen agudo en cualquier hospital general del mundo. ¿No? Ahí tienen una flemonosa, una supurada, una necrosada. Hasta ahí llegamos con la apendicitis porque vamos a tener una clase especial de apendicitis. Otra causa de abdomen agudo inflamatorio importante, la diverticulitis de Meckel. Miren, se comporta exactamente como una apendicitis. Duele fosileaje un poquito tiradas el centro. Ahí tienen un divertículo, ¿no? Muy afectado, que puede llegar a la perforación. Igualito que una apendicitis. Su tratamiento va a consistir en hacer una resección en su base, que puede ser en cuña. En este caso, que ya está comprometida hasta la base, tenemos que hacer una resección segmentaria del intestino. Entonces, diverticulitis de Meckel, no confundan con la diverticular del colon. Tienen otra causa frecuente de abdomen agudo inflamatorio, la peritonitis. Lo que les está mostrando la foto es una peritonitis difusa, ¿no? Generalmente secundaria. Y cuando hablamos de peritonitis secundaria es porque se debe a la perforación de alguna de las vísceras del abdomen. Cuando es primaria, no encontramos en el abdomen ninguna causa que justifique esa peritonitis. No la encontramos. La examinamos de arriba abajo y al final terminamos con diagnóstico de peritonitis primaria. En ese caso hay que hacer un cultivo. Generalmente encontramos gérmenes que no son propios del tubo digestivo, como pueden ser gram positivos. ¿Esa peritonitis primaria podría haber sido manejada con antibióticos? Sí, pero lamentablemente no pudimos diagnosticarla. Otra causa de un inflamatorio muy frecuente es la colecistitis aguda. No confundan colecistitis aguda con cólico vesicular. El cólico vesicular puede ser de tratamiento médico, de manejo médico. Claro que si quieren operar un cólico vesicular, lo operan, no hay problema. Pero puede ser tratamiento médico. La colecitis aguda es un síndrome en el cual el cuello de la vesícula se ha cerrado por impactación de un cálculo y ese no ha remitido, no ha regresado a su sitio, por lo tanto, el cuadro progresa hasta darnos un cuadro de colecitis aguda. En este caso, dolor característico del hipocondrio derecho con irradiación a la región subescapular del mismo lado, ¿no? Examen, signos peritoneales de defensa, exactamente igual como si estuvieran examinando una fusilaca derecha, pero en el hipocondrio derecho. Y el famoso signo de Murphy, es decir, presión en el hipocondrio derecho, con los dedos de la mano, le decíamos al paciente que tome aire, que inspire, y la inspiración se va a cortar por el dolor. Ese es el signo de Murphy. Se acompaña de náuseas, de vómitos, puede haber alza térmica en la medida en que el cuadro progresa. Puede haber leucocitosis igualito que en apendicitis. A continuación le voy a mostrar algunas imágenes de cómo se ve una vesícula aguda. Lo que están viendo ahí no es una vesícula aguda, es una cirugía electiva de vesícula. Miren, paredes brillantes, delgadas, que se pueden coger perfectamente con la pinza de tracción, ¿no? Y baja el epíplomo. A diferencia de lo que van a ver a continuación, una vesícula tensa, distendida, que no se puede coger, y por eso estamos metiendo aquí un punzón para extraer el líquido que tiene la vesícula y de esa manera poder cogerla para continuar la intervención quirúrgica. Esta es una vesícula aguda, todo meter. O lo que van a ver a continuación, un cuadro más avanzado que este, donde miren, el epíplomo ayuda a cubrir la vesícula porque está cuidando de que la vesícula se vaya a perforar y no se haga una peritonitis. Entonces una defensa natural va a cubrir la vesícula. Una vesícula que está moviendo solamente el fondo. El resto ya está bloqueado. Y este es un cuadro extremo de una vesícula necrosada. Entonces, cada una de estas estadiajes de la vesícula tiene un manejo diferente. Y no me quedo aquí a discutir más porque ustedes van a tener una clase de vesícula y van a hablar con amplitud. Lo que les quiero decir es que el manejo de la colecitis aguda se hace siguiendo las normas de las guías de Tokio. El abdomen agudo perforativo, ya les dije, cuadro abdominal riquísimo en sintomatología y en signología. El dolor abdominal brusco, el paciente no quiere ni moverse porque le duele, puede haber fiebre, puede haber taquicardia,
el abdomen en tabla. Que algún día examinan a un paciente, eso no se va a olvidar nunca. Porque el abdomen está durísimo, por ejemplo, abdomen en tabla. Por supuesto, esto no lo vamos a poder encontrar en el anciano, porque el anciano ya no tiene músculos que puedan dar ese tipo de respuesta. Ausencia de movimientos respiratorios abdominales, reacción peritoneal generalizada. Al principio va a ser por irritación química del peritoneo y si no se opera rápido, porque ya se siembra de bacterias. Desaparición de la matidez hepática por aire libre. Este es un signo que tiene nombre propio, que lo vamos a ver más adelante. Y a la radiografía simple de abdomen, neumoperitoneo. Con una plaquita simple, ustedes con esta clínica hacen su diagnóstico definitivo de abdomen agudo perforativo. Solamente falta determinar qué víscera fue la que se perforó. Y ahí tienen una lista de cosas que se pueden perforar. Obviamente en el epigastrio lo más frecuente es que sea úlcera péptica, gástrica o duodenal. Pero puede perforarse una vesícula, puede perforarse intestino delgado, puede perforarse cualquier parte del colon por inflamación o por neoplasia, ¿no? Los pacientes que tienen abdomen agudo perforativo generalmente son mayores de 60 años, ¿no? Gravemente afectados. Y siempre serán casos quirúrgicos. Aquí no hay alternativa de que voy a mirar, que después lo opero, no. Hecho el diagnóstico, hasta las operaciones. Y ahí tienen ustedes una imagen de una perforación de úlcera péptica característica, que parece MISTI, ¿no? Tremendo hueco en la pared anterior del estómago. Pero aquí tienen otras imágenes muy elocuentes de una perforación, miren, de sigmoides, o sea, de enfermedad articular, con una peritonitis fecal. Miren el color de esa secreción. Ese es un Hinchey 4. Cuando ustedes hagan su clase de colon, le van a hablar de enfermedad articular y seguramente le van a hablar de la escala de Hinchey. Este es un Hinchey 4. Miren ustedes esa hermosa perforación con un colon totalmente inflamado por enfermedad articular. El otro gran grupo es el abdomen agudo obstructivo, ¿no? También riquísimo en síntomas y síntomas. Pacientes generalmente vienen generalmente, no siempre, por dolor abdominal cólico, que se acompaña de vómitos. Ya le dije que dependiendo de la altura de la obstrucción podrán ser líquidos claros, alimenticios o fecaloideos. Distensión abdominal, dependiendo de la altura de la obstrucción. Al examen, los ruidos urinarios pueden estar aumentados, eso es lo que se llaman ruidos de lucha de timbre metálico. Ausencia, eliminación de gases y o materia fecal, esto es importantísimo. Más importante la ausencia y eliminación de gases que de materia fecal. Porque fíjense, un paciente con obstrucción de intestino delgado que tenía heces ya en el colon, podría hacer una deposición y llevarnos al engaño. La obstrucción está más alta. Timpanismo a la percusión, taquicardia por la deshidratación, el paciente tiene un tercer espacio, están muy deshidratados, y la radiografía simple de abdomen es fundamental. Ya les he mostrado muchas placas con niveles hidroaéreos, edema de asas intestinales. No se observará distensión abdominal cuando las obstrucciones son muy altas. Por ejemplo, no esperen ningún nivel de obstrucción, de distensión abdominal en una obstrucción pilórica, ¿no es cierto? Es imposible. O una neoplasia de antro gástrico. Todo sale por arriba en forma de vómitos, pero no va a haber distensión abdominal. En etapas avanzadas puede cambiar las características del dolor y desaparecer los ruidos urinarios. Esto deben tenerlo en cuenta. Los ruidos urinarios están presentes y son de lucha mientras el intestino todavía está en condiciones de pelear. Pero si lo dejan abandonado ahí horas y horas y no se opera, el intestino se cansó. Incluso ya puede irse a la perforación y ya cae más bien en ilio. Entonces el examen físico, van a buscar ustedes presencia de cicatrices operatorias y de hernias. Ahí están, les dije, las dos primeras causas de obstrucción. En un paciente flaco, si ustedes logran captar en el momento preciso en que viene el dolor de tipo cólico, podrán ver peristalsis. Van a ver cómo el intestino se mueve como si tuviera una bolsa de gusanos debajo de la piel. El día que vean una de esas cosas, fírmenlo, porque no lo van a volver a ver más. Tiene que ser un paciente flaco y captarlo en ese preciso momento. Y obviamente busquen también la distensión abdominal y determinen por percusión si eso es timpanismo o es líquido libre. Otra vez, la palpación, busquen masas.
porque la obstrucción puede deberse a una masa inflamatoria o neoplásica. Signo de la irritación peritoneal siempre. Le mostré una placa que tenía una asa dilatada. Esa asa ya estaba perforada, por lo tanto, el cuadro obstructivo ya se había perforado y pasó a ser un perforativo. Ya el abdomen era netamente peritoneal. Busquen hernias. Y para buscar hernias, no se olviden de bajar la ropa hasta el muslo, porque a veces por no bajar bien la ropa, sobre todo por la cuestión de pudor, en mujeres sobre todo, se están olvidando de una hernia crural que es la causante de todo el problema. Y no le hacen el diagnóstico correcto. Timpanismo a la percusión o dolor a la percusión. La auscultación, ya saben ustedes que hay que buscar ruidos cerebrales de lucha. Vamos a ver, ustedes van a tener una clase de obstrucción intestinal, así que ahí les hablarán más de esto, pero veamos que hay dos tipos de obstrucción intestinal. Uno es por hilio y el otro es por obstrucción mecánica. El hilio puede ser adinámico, puede ser espástico o puede ser vascular. Todo esto son hilios. A nosotros nos interesa la obstrucción mecánica. En cirugía nos interesa la mecánica. Y la mecánica puede ser por causas extraluminales, y ahí tienen ustedes, por ejemplo, las adherencias postoperatorias, 35-40% de las causas. Hernias externas, inguinales, crurales, umbilicales, incisionales. Con estos dos estamos juntando más o menos más del 60% de las causales. Hernias internas también pueden ocurrir, que el intestino se meta a través de un puente que hace una brida y se produce una hernia interna. Vólvulos, sepan que estas son las primeras causas a nivel del mar. En la altura de nuestro país, la ciudad de altura, la primera causa de obstrucción intestinal es vólvulo. Invaginaciones, efecto de masa intraluminal, que puede ser una tumoración o una masa inflamatoria. Por eso que una apendicitis también puede venir acompañada de un síndrome obstructivo, porque se ha organizado ahí una masa inflamatoria y se ha producido una obstrucción intestinal a ese nivel, o puede ser un absceso que está produciendo ese cuadro obstructivo. Las causas parietales, miren ustedes, neoplasias, alteraciones congénitas, procesos inflamatorios. Alteraciones congénitas, por ejemplo, la hipertrofia pilórica, que tiene una causa congénita. Procesos inflamatorios, por ejemplo, puede ser la diverticulitis, puede ser el Crohn, puede ser la tuberculosis, que dan una obstrucción intestinal parietal. Y las intraluminales, están los besobares, el hilo biliar, la parasitosis. ¿Cómo dirán ustedes? ¿La parasitosis puede causar obstrucción? Sí. Apelotonamientos de Ascaris pueden producir una obstrucción intestinal. Cuerpo extraño, ingerido por la boca o introducido por el recto, puede dar una obstrucción intestinal. Y lo pongo aquí la implantación fecal, porque si bien es una obstrucción mecánica, no tendría por qué ser quirúrgica. Eso se resuelve con enemas. Entonces, como resumen, porque no se olviden nunca de las causas más frecuentes: bridas de adherencias, hernias de ventraciones, vólvulos, cuerpos extraños, masas inflamatorias, neoplasias, intususcepciones, hilio biliar. Manejo del cuadro obstructivo. Estos pacientes generalmente vienen comprometidos en su estado general, con alteraciones del equilibrio ácido básico, incluso pueden venir con retención nitrogenada, ¿no?, a punto de ser una insuficiencia renal aguda. Entonces, estos pacientes hay que manejarlos primero para equilibrar sus fallas, corregir sus fallas, equilibrar su medio interno. Pero rápido, no podemos quedarnos días haciendo esto. Se va a empeorar el paciente. Entonces hay que tomarnos unas horas para mejorarlo. ¿Ya? Sobre todo cuando es problema de obstrucción por vías de adherencias, uno puede tomarse un tiempo más prolongado, porque podría resolverse, ¿no? Pacientes con pólvula intestinal, hilio biliar, intususcepción, enfermedad articular complicada, cáncer de colon obstruido, deben ser programados en cuanto está hecho el diagnóstico, porque esto no va a revertir de ninguna manera, pero el paciente sí se va a comprometer más. Evaluación preoperatoria, para cualquier caso, otra vez, la rutina: hemograma, grupo IRH, glucosa, urea, creatinina, gases y electrolitos, porque hay que ver cómo está su medio interno, coagulación y sangría. La radiografía hace el diagnóstico. De pie y de decúbito, ya saben que a veces no se puede parar el paciente. Radiografía de tórax, va a haber aire libre, riesgo quirúrgico, y eventualmente hay que pedir una evaluación por UCI, porque
nos llegan pacientes muy comprometidos que requieren una evaluación por UCI. Y ahí tienen placas, más placas. Miren esta hermosura, ¿no? Una pila de monedas, característica de obstrucción de intestino delgado. Aquí tienen más pilas de monedas alineadas, miren, puro intestino delgado. No se ve aire en el colon, obstrucción de intestino delgado. Aquí tienen algunos casos clínicos especiales, miren, esta barriguita tiene dos posibles diagnósticos. Una hernia umbilical encarcerada o estrangulada acá, pero también tiene una cicatriz mediana infraumbilical que también podría ser la causa de bridas de adherencias, ¿no? Entonces, cualquiera de esas dos causas puede dar esta imagen, ¿no? Obstrucción de intestino delgado. A esta señora se le pone una sonda nasogástrica y que observamos en la salida por la sonda nasogástrica líquido verde petróleo característico de líquido de intestino delgado, no de colon. Esta hermosura que viene a continuación, miren, una hernia gigante de la línea media. La señora está con zona nasogástrica. Obviamente aquí hay metido un montón de asas, una hernia encarcerada. O esta grosería que van a ver a continuación de un paciente que me llegó al hospital. Esta es una hernia inguinal. Un monstruo de hernia inguinal. Acá está metido colon, intestino delgado y hasta vejiga. Un monstruo. ¿Cómo puede llegar la gente a ese estado? Esas dos imágenes que he presentado son de difícil, de facilísimo diagnóstico. Cualquiera hace el diagnóstico. El problema es el tratamiento ahí. El tratamiento es difícil, porque son grandes hernias de muy difícil manejo, pero hay que hacerlo porque estamos en una emergencia. Lo que van a ver a continuación son las hernias que son más difíciles de diagnosticar. Las chiquitas, crural o femoral. ¿Por qué? Porque ahí se mete un asa y la asa está atrapada y ya no regresa, que es la situación que están viendo a continuación. ¿Por qué no quiere avanzar esto? Ahí está. Esto es lo que ha ocurrido. Sea una inguinal o sea una crural, se ha metido un asa y ya no regresa. Es una hernia inguinal atrapada. ¿Se estará encarcerada o estará necrosada? Eso lo veremos cuando la saquemos de su atrapamiento. Cuando lo sacamos, podemos encontrar una situación como esta. Miren, acá está la zona de pinzamiento, donde estuvo metida la hernia, y están viendo que en su extremo antimesentérico está ya negra. Ya tiene un cambio vascular. Entonces, nos tomamos un tiempito, le echamos agua caliente y esperamos a ver si se recupera. Si se recupera, ahí la dejamos, no habrá resección. Aquí, miren, después de un tiempo de observación, esto sigue negro. Entonces, mejor es aquí hacer una resección. Lo que van a ver a continuación es otra causal de obstrucción intestinal. Miren, otra vez, una señora, esta no tiene hernia, no tiene cicatrices, tiene un abdomen tremendamente distendido y están viendo una placa de abdomen simple con asas dilatadas, pero que ven acá, una imagen calcificada grande. ¿Ya? Recuerden esto. Están viendo una imagen calcificada grande acá. O esta otra, donde están viendo un estómago, un duodeno y una tremenda imagen calcificada en el duodeno. Recuerden esta imagen y la anterior. Ambas están causando una obstrucción intestinal por ileobiliar. Ahí está. Un cálculo que pasó de la vesícula al tubo digestivo y en algún punto se atoró. Ileobiliar. O pueden ver estas imágenes hermosas de lo que es la radiología ahora moderna, que es digital. Miren, una imagen lindísima que se llama café. Parecería que también es un feto, ¿no? Un feto ahí podría ser así. Pero es imagen en grano de café. Bolo de sigmoides. O esta otra, también imagen en grano de café, bolo de sigmoides. O esta otra, para que nunca lo olviden, bolo de sigmoides. Entonces, con unas imágenes tan bonitas como estas, el diagnóstico está hecho. Ya no hay que dar más vueltas. Y ustedes se van a encontrar con situaciones como esta. Una tremenda distinción de sigmoides, ya está fuera de la cavidad, pero felizmente todavía no ha sufrido. O este monstruo que van a ver a continuación,
un bolo enorme de un chico el que entró en paro respiratorio por la presión abdominal. Tuvimos que meterlo a la sala de operaciones corriendo porque el chico hizo paro respiratorio. Cuando lo abrimos, se salió la tremenda boa esta y el paciente empezó a respirar. Bolo esimoide. Pero miren, todavía no hay sufrimiento. En cambio, lo que dan ahora a continuación ya es un bolo esimoides, pero con isquemia. Ustedes no se imaginan cómo apesta esto cuando uno lo opera. Se queda impregnado el olor en los guantes. Nos dura días el olor. Muy bien, hemos visto una revisión rápida del abdomen agudo obstructivo, que ustedes lo van a ver con mayor detalle en su clase. Luego tenemos el abdomen agudo traumático. El trauma abdominal se clasifica en abierto y cerrado. Y el abierto por arma de fuego y por arma blanca. Esta lámina que lo expongo a continuación solamente es para que ustedes puedan imaginarse lo que puede lesionarse de acuerdo al lugar donde ocurrió el trauma. Hipocondrio derecho, mesogastrio, hipocondrio izquierdo, ¿no? Mesogastrio, miren, grandes vasos hay ahí. Todo lo que puede lesionarse acá, colon, intestino delgado. Entonces, esta laminita es solamente para que ustedes recuerden todo lo que puede lesionarse de acuerdo a la zona del trauma. Mejor aún si ha sido abierto, ¿no? Más fácil de predecir el daño. Y esta lámina, que no es mía, es de literatura extranjera, está estableciendo aquí las causas más frecuentes de lesión de acuerdo a si el trauma es cerrado o penetrante. Y en el trauma cerrado van a encontrar ustedes que lo más frecuente es la lesión de vaso seguida de hígado. Y en el trauma abierto lo más frecuente es la lesión de intestino delgado seguida de colon y vascular. Esa es simplemente estadística. Ahí tienen ustedes típico ejemplo de un trauma abdominal abierto por arma blanca. Ahí está el cuchillo todavía puesto. No lo saquen hasta llegar a la operación de mejor, porque no se viene una hemorragia. O otro ejemplo de trauma abdominal abierto por arma de fuego. Imagínense, una lesión aquí puede haber lesionado estómago, páncreas, grandes vasos, y imaginen ustedes, dependiendo cuál ha sido la trayectoria. Por eso siempre que ven ustedes una idea de bala sin orificio de salida, piden una placa simple de abdomen para ver dónde está el proyectil y así uno puede predecir su trayectoria y qué órganos ha lesionado. Aquí tiene una entrada lateral de más de una bala, ¿no? Imaginen ustedes por aquí, les puede haber lesionado colon, riñones, grandes vasos. Entonces, cuando uno entra a sala de operaciones, puede encontrar cositas tan simples como esta, una perforación de víscera hueca, aquí tienen otra, o lesiones tan graves como esta, con un paciente que entra chocado a sala de operaciones y encuentran ustedes una lesión de grandes vasos como este. Aquí hay una lesión de grandes vasos. Y dependiendo de si tienen o no la ayuda de un cirujano cardiovascular a la mano, a veces lo tenemos y a veces no, ustedes podrán terminar con una reparación de un cirujano cardiovascular, en el cual se ha interpuesto aquí un puente, ¿no? O hacer una cirugía de control de daños, en la cual hemos pasado un tubo para que la sangre siga circulando de acá para acá, hasta que tengamos la ayuda de un cirujano cardiovascular, porque generalmente ellos no están cuando lo necesitamos. Muy bien. Hay traumas tan graves y severos como este, en el cual el diagnóstico lo hace el portero, ¿no? Este paciente ha sido atravesado por un palo, ¿no? O este, en el cual se ha producido una explosión. Estos son los pacientes que veíamos en la época del terrorismo. Prácticamente no tiene pared abdominal. O este que viene eviscerado, ¿no? Todo está afuera. Ahí el diagnóstico es facilísimo. Lo que puede ser complicado es el tratamiento. Pero no todos los pacientes vienen pues con esas aparatosidades. Entonces, cuando viene un paciente traumatizado, sobre todo cuando es trauma cerrado, hay que ver qué síndrome nos trae el paciente. ¿Nos trae un síndrome hipovolémico? ¿Nos trae un síndrome peritoneal? ¿O nos trae un síndrome retroperitoneal? Si nos trae un síndrome hipovolémico, hay que pensar que hay lesión de víscera maciza o lesión vascular. Si nos trae un síndrome peritoneal, hay que pensar que tiene una lesión de víscera hueca. Y lo más difícil de diagnosticar son las lesiones retroperitoneales, porque como ustedes se imaginarán, los
signos al examen físico son muy pobres, porque el problema está atrás. Puede haber seleccionado el riñón, bueno, en ese caso puede haber hematuria, pero puede haber seleccionado la cara posterior del duodeno, la cara retroperitoneal. Hay partes del colon que también son retroperitoneales, o puede haber seleccionado páncreas. Estos pacientes nos hacen cuadros muy tardíos cuando están en sepsis. Si el cuadro fue hipovolémico, piensen en estas cifras. Nivel 1, 15% de pérdida. Pacientes pueden controlar con observación. Cuando se pierde el 30%, ya el paciente está con funciones alteradas. Hay que entrar ya preparándonos porque este paciente en cualquier momento va a entrar a sala de operaciones. Pero no nos precipitemos todavía. Pero cuando estamos en el 3 o 4, es decir, ha perdido 40 o más de 40% de su volumen, esos pacientes irán corriendo a sala de operaciones. Bien, ¿cómo se maneja el síndrome hipovolémico? Primero hay que pasar volúmenes para evitar el colapso cardiovascular. Esto ya lo empieza a hacer la unidad de shock trauma. Cuando nos llaman, ya ellos empezaron con esto. Hay que detectar en lo posible cualquier signo periférico de hemorragia, para después dedicarnos a pensar en los focos internos. Porque los externos los podemos convivir con suturas, con vendajes, con ligaduras, con lo que quieran. Pero hay que evitar que sangre por otros sitios. ¿No? Y hay que mantener este concepto, hipovolemia permisiva. Eso significa lograr una sistólica de 90 y no sobrehidratarlo al paciente con litro tras litro. Lo único que estamos haciendo es que la presión se levante mucho y sangre más, ¿no? Y retrasar una operación. Este es el término que deben ustedes mantener en su cabeza, la hipovolemia permisiva. Si el paciente nos viene con un síndrome peritoneal, ¿no? Puede ser que ya haya peristalsis, es decir, el paciente viene ilio porque ya se perforó, pues, ¿no? Hay que buscar algunos signos, como hiperestesia, el signo de Bloomberg, al examen la pared abdominal rígida, con defensa. Todito eso nos está diciendo que este abdomen agudo traumático corresponde a un síndrome peritoneal, lesión de víscera hueca. Hay signos que tienen nombre propio, como el de Joubert. Acuérdense lo que les dije yo de la desaparición de la matriz hepática. Signo de Kerr, signo de Balance, que si quieren ustedes memorizarlo, memorícenlo. Pero el Joubert es la desaparición de la matriz hepática, la percusión, ¿no? Va a haber timpanismo en el área hepática. ¿Qué significa? Que se ha metido aire libre en ese espacio. El signo de Joubert. Este signo tiene su contraparte radiológica, que es el signo de Chilaiditi. O sea, cuando uno en la placa ve aire delante del hígado, ese se llama signo de Chilaiditi. Este signo clínico, el otro radiológico. El signo de Kerr está relacionado con el vaso. Desaparición de la matidez gástrica, perdón, del timpanismo gástrico. Ahora que el timpanismo a nivel del estómago es notorio la percusión. Si desaparece es porque se ha metido líquido intermedio. Es el signo de Kerr. Y si es traumático, hay que pensar que eso es sangre. Pero eso probablemente se deba a lesión de vaso. Es el signo de Kerr. Pero van a encontrar en esa lista de signos que les puse que también el signo está, como signo de Kerr está referido a la presión en esta zona que tiene una repercusión en el hombro izquierdo, ¿no? Que repercute en el hombro izquierdo y se considera también como signo de Kerr por lesión de vaso. Y el signo de Balance, dolor en cuadrante superior izquierdo o irradiación a hombro izquierdo, por irradiación diafragmática, por sangre, también por lesión de vaso. Entonces, estos dos signos están relacionados con lesión de vaso. Recuérdenlo si quieren ustedes, les encanta la semiología. El síndrome retroperitoneal, ya dije que es el más difícil de diagnosticar porque el cuadro clínico no es tan rico como el abdomen peritoneal de los órganos intraabdominales. Entonces, generalmente el diagnóstico es tardío y se diagnostica ya por sepsis retroperitoneal. Fiebre, taquicardia, leucocitosis, foco séptico. Ahí es donde nos ayudará la tomografía a determinar que hay un problema en el recto peritoneo. Se nos pasó algo ahí, una perforación de la cara posterior del duodeno o de la cara retroperitoneal del colon. Muy bien. Entonces, hay una serie de maniobras que nos ayudan al diagnóstico del abdomen agudo traumático. Exploración física,
progresión local de la herida, lavado peritoneal diagnóstico, el FAST, que no significa rápido, sino es por sus siglas, Focus Abdominal Sonography in Trauma. El FAST es para trauma nada más. Tomografía axial computada, laparoscopía, exploración digital. Veamos algunas cosas rápidamente de estas maniobras. Ahí tiene la exploración de la herida. Si viene un paciente con una herida abdominal que no sabe usted si ha penetrado al abdomen, pues haga una exploración de la herida. Póngale un poquito de silocaína. Si es necesario agrandar la herida, agrándenlo un poquito y vean si atravesó primero la ponerosis y luego se atravesó el peritoneo. Es una exploración local de la herida. Si ven que no se atravesó la ponerosis, ya no continúen, ahí no me queda. Esa exploración también puede ser digital. Ahí tienen. Está metiendo el dedo en una herida lumbar para ver hasta dónde llega, para ver el nivel de penetración. El FAST. El FAST está hecho para buscar líquido libre en la cavidad, nada más. Eso no se usa para ver liquidez vesicular ni cosa por el estilo. Líquido libre en los 4 espacios: perihepático, periesplénico, pélvico y pericárdico. El FAST es un examen que apareció a finales de los 90, al año 95 más precisamente. Antes no se hacía FAST. Y ahora la currícula de la formación de cirujanos exige que los residentes de cirugía aprendan ecografía para esto, precisamente para hacer EcoFast. Ahí tienen ustedes algunas imágenes de líquido libre en diferentes espacios. La que ven a continuación es la más característica. Tienen el riñón, tienen el hígado, y aquí ven líquido en la bolsa de Morrison, espacio de Morrison. A veces el FAST nos puede decir que hay líquido encima del diafragma. Aquí ven ustedes un derrame pleural, ¿no? Que es un traumatizado, por lo tanto eso debe ser sangre. Este es el hígado, entre la línea y el diafragma, y ven arriba un montón de líquido. Seguramente sangre, porque estamos hablando de trauma. Ven, el lavado peritoneal diagnóstico, que cada vez se usa menos. Antes lo usábamos mucho. ¿En qué consiste? Con guía ecográfica metemos un catéter al abdomen y si sale sangre pura, ya no continuamos, ya no hay que hacer lavado, el diagnóstico está hecho. Pero si no sale sangre como esta, le metemos 1 litro de suero fisiológico. Ese es un lavado peritoneal. ¿No? Y en los niños 10 mililitros por kilogramo. Una vez que hemos metido el litro, bajamos el catéter a un frasco al nivel del piso para que por gravedad retorne el líquido que está lavando el abdomen. Y este líquido lo mandamos al laboratorio. Y el laboratorio nos va a informar si hay hematíes en número mayor de 100.000. Eso significa lavado peritoneal positivo. Pero también nos podrá decir que hay leucocitos, o que hay fibras vegetales, ¿no? O que hay amilasa, o que hay fosfatasa alcalina o bilirrubina. En este caso nos está diciendo que hay una lesión de víscera hueca. ¿De acuerdo? Y esta es una fórmula que ustedes la pueden utilizar alguna vez para determinar si hay lesión de víscera hueca. Miren, es una razón, ¿no? En el numerador está la relación leucocitos-eritrocitos en el lavado peritoneal. Y en el denominador, leucocitos-eritrocitos, pero en el plasma. De esta división va a salir un resultado. Si este valor es igual o mayor a 1, hacemos diagnóstico de lesión de víscera hueca. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente que hay muchísimo más eritrocitos que leucocitos, pues entonces, ¿no es cierto? Pero eso nos está diciendo que hay mucho leucocito. Y tienen, pues, la tomografía, que es la reina para el diagnóstico de trauma. Ahí están viendo líquido en el espacio de Morrison, líquido alrededor del vaso. Estamos hablando de trauma, por lo tanto debe ser sangre, pues. Ahí tienen un hematoma hepático acá y una fractura hepática acá y sangre alrededor del vaso. Una lesión severa del hígado, un gran hematoma, que lo hemos visto anteriormente, un hígado partido en 2. O tienen acá otra de un vaso partido en 2. O miren las siguientes imágenes. Esto no puede ser una ecografía. Vaso destrozado, vaso destrozado, vaso destrozado,
Hematoma perisplénico, no se ve el vaso, son riñones. Miren esta hermosura de acá, un vaso partido en 3, 4, estallado el vaso. O un gran hematoma acá, perisplénico. Otro gran hematoma perisplénico. En este caso estamos viendo un riñón roto, ¿no? Miren, este es el páncreas, por tanto, este retroperitoneo, un riñón partido en 2. Y también podemos diagnosticar el grado del trauma renal de acuerdo a la tomografía o a la presencia o no de hematuria. Traumas superficiales no dan hematuria porque no se comunica con los cálices. Aquí hay daño parenquimal, pero todavía no llega la sangre acá. Acá sí ya probablemente va a haber hematuria y aquí con mayor razón, pues, ¿no? Hematuria severa. Y como siempre, el último nivel para el diagnóstico en trauma también resulta siendo la laparoscopía. Si tenemos un cuerpo extraño, como este que está acá, o este que está acá, y no sabemos si penetró, no lo saquemos del cuerpo extraño. Ahí lo tienen. Más cerca del cuerpo extraño metido acá, metamos al laparoscopio y veremos si penetró. Ahí lo estamos viendo. Penetró. Y penetró muy bien. Ahora solamente nos queda saber si lesionó o no las vísceras. Pero por lo menos ya sabemos que ese cuerpo extraño penetró. ¿La radiología sirve en trauma? Sí sirve en trauma. Ya les dije una utilidad, ver dónde está el proyectil. Entró en un sitio y ¿dónde está el proyectil? Está por acá. Entonces ya podemos calcular el recorrido de ese proyectil. O tenemos un arma blanca que, como un cuchillo, que en este caso sí nos sirve la radiología porque es metálico, el otro no, era plástico, por eso hicimos la laparoscopía. Miren ustedes, tienen un tremendo cuchillo metido acá. O en este, tienen un cuerpo extraño metido acá. ¿Penetró o no penetró? Una plaquita, en este caso, nos dirá dónde está. Pero también nos sirve para ver aire libre, pues, ¿no? En trauma también habrá, por lesión de víscera hueca, aire libre. Así que la radiología tiene su sitio. Aún en estos tiempos, las plaquitas a veces nos hacen el diagnóstico. O tienen, miren ustedes aquí, una imagen aérea tremenda metida en el tórax. Miren, ¿ah? Otra imagen aérea metida en el tórax. O esta grosería de acá. O esta de acá. ¿No? Imágenes aéreas extrañas metidas en el tórax. ¿Qué será? Ahí van a tener la respuesta. Una ruptura de diafragma. Se ha metido el estómago, se ha metido el colon, ¿qué se habrá metido ahí? Ruptura de diafragma. Bien, se está terminando la hora, así que ya no me voy a hablar de trauma hepático en especial, porque no va a haber tiempo y hay que ser respetuosos. Va a haber una clase especial de trauma hepático. Voy a pasar de frente a otro tipo de abdomen agudo. Para terminar ya, porque no va a haber tiempo para hablar de trauma hepático, el agudo vascular. ¿No? El abdomen agudo vascular puede ser isquémico, puede ser hemorrágico. Las patologías más emblemáticas del abdomen agudo vascular isquémico, el isquemia mesentérica, el infarto esplénico o el aneurisma de aorta abdominal. Este abdomen agudo es especial porque está en pacientes generalmente que tienen comorbilidades y son de edad avanzada. Aquí lo característico es que el dolor como síntoma es terrible, pero como signo no. El abdomen no da tanta signología. Se debe a una obstrucción de la arteria mesentérica, generalmente en su raíz, y cuando se presenta la obstrucción en la raíz, se daña todo el intestino delgado hasta la mitad del colon transverso. El diagnóstico ideal tendría que ser hecho con este tipo de tecnología, pero lamentablemente esto nunca lo tenemos a la mano. Una arteriografía nos diría que está obstruido acá y tenemos la suerte de tener un cirujano vascular a la mano, lo llamamos para que lo destape la mesentérica. Pero como eso no ocurre, nos vemos en estas situaciones. Infarto intestinal, que hay que hacer grandes resecciones y a veces todo el intestino. O una situación como esta, que sí tiene solución quirúrgica, un infarto esplénico que termina con esplenectomía. Hay un cuadro abdominal agudo de tipo hemorrágico que no es traumático, sí. Lo más común de ver es
el quiste de ovario sangrante, embarazo ectópico. Obviamente, el embarazo ectópico es una hemorragia terrible, paciente joven en edad fértil que llega chocada, prácticamente piensen mal. Aunque la paciente lo niegue y diga que nunca tuvo relaciones, piense que es un embarazo ectópico roto. Y esto finalmente les decía del abdomen agudo postoperatorio. Pacientes muy difíciles de evaluar porque ya están operados, tienen dolor postoperatorio, ¿no? El abdomen está comprometido como este, de repente ya ni siquiera uno puede pasar por ahí un ecógrafo, teníamos que recurrir a una tomografía, pero difícil de diagnosticar, pero se presenta. Abdomen agudo postoperatorio, un nuevo cuadro de sepsis en un recién operado, estamos hablando de un cuadro severo postoperatorio. Muy bien, he corrido con el tiempo, ya son las 3, tengo entendido que tienen otra clase, así que no les voy a quitar más tiempo. Mañana creo que a las 11:30 me van a dar una hora para hablar de apendicitis, ¿de acuerdo? Ahí tienen algunas sentencias finales. Sospecha de abdomen agudo quirúrgico, duración de abdomen doloroso de más de 6 horas, inicio súbito, intolerable, comienzo insidioso, aumento progresivo, signo de infiltración peritoneal, no alimentación de materia fecal o gases por más de 24 horas o presencia de shock. Son síntomas que nos deben hacer pensar que lo que tenemos es un abdomen agudo quirúrgico. Muy bien, muchachos. Ni siquiera les voy a preguntar, les voy a decir que hagan preguntas porque ya nos pasamos en el tiempo. ¿Correcto? Entonces, mañana